Este es quizá uno de los hechos más absurdos de enmarcar en la historia de Colombia. El mismo preso buscó el lote para construir su cárcel, contrató a los maestros de obra, acondicionó las selvas y entre pared y pared ordenó que en la parte posterior del enorme reclusorio se levantara una pequeña porción del muro en yeso. Este 19 de junio se cumplieron 30 años desde que el huésped ilustre ingresó en esta cárcel ubicada en zona rural del municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, que fuera bautizada como la cárcel de la Catedral. El cura no era otro que Pablo Escobar Gaviria, y entre sus monaguillos estaba John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Oh, eso es una locura. Cada uno organizó su celda lo que mejor pudo. Había una discotequita, había un sauna, las habitaciones eran lujosísimas. Pero construir una cárcel a la medida no le garantizaba mucho al capo de capos. Por eso, entre sus exigencias para someterse a la justicia colombiana, pidió que fueran sus propios hombres los encargados de la seguridad del penal. Prefiero un cementerio aquí en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Escobar decidía entonces quién entraba en su cárcel, quién se quedaba a dormir y quién entraría, pero no saldría nunca más, porque en el confesionario de esta catedral se hacían los juicios privados a quienes mentían, engañaban o robaban al patrón del mal. Incluso muchos salieron por los desagües. Escobar da la orden y entonces matamos a Kiko y a Galeano, los descuartizamos y los quemamos con la madera que había ahí. Que Escobar seguía delinquiendo lo sabía muy bien el gobierno nacional. Por eso en julio de 1992 ordenó la retoma de la cárcel y el traslado de Escobar a una prisión de máxima seguridad en otro lugar. Fue entonces cuando se supo cuál era la función que cumpliría ese pedazo de pared en la parte posterior del penal, fabricada exclusivamente en yeso. La cárcel de la Catedral, el lugar lo escoge Pablo Escobar porque él controlaba esa zona, para que en caso de un ataque él tenga cómo salir. Había una malla electrificada con 10.000 voltios. Y adivine dónde estaba la cuchilla de los 10.000 voltios, en la celda del patrón. Y esta cerca la protegían unos ladrillos. Habían 4 ladrillos que estaban pegados con yeso. Solamente el patrón y yo sabíamos. El patrón, antes de meterse a la cárcel de la Catedral, ya tenía las vías de salida. El promotor de esta vergüenza nacional y hazmerreír en todo el mundo fue el entonces presidente de la República, César Gaviria, blanco de bromas y caricaturizado de todas las formas en los medios nacionales e internacionales. Con el gobierno de rodillas, el entonces congresista estadounidense Robert Torricelli, quien presidía la Comisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara, pidió que el gobierno de su país llegara con tropas a Colombia para capturar o secuestrar a Escobar y llevarlo a someterlo ante la justicia. Muchos mitos se tejieron en torno a la fuga de Escobar, que se voló disfrazado, que iba vestido de mujer, pero un fotógrafo del periódico El Colombiano logró esta imagen, la única de la fuga del capo que huyó, aprovechando, y esto sí no es mito, el apagón de energía que todos los días hacía el gobierno de César Gaviria. Fue tan perfecta la fuga que para la época estaban racionalizando la luz. Y entramos y estaba todo oscuro. Entramos a una finca, aseguramos la finca, era de un amigo del patrón del Trino. Hola, hola colombianos por el mundo. Si te ha gustado este video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal y así recibirás cada semana lo más insólito de nuestra maravillosa Colombia. Gonorrea.